el domingo antepasado sobre un leproso. Lucas nos comparte sobre un leproso que en su sociedad de su época era considerado un inmundo, era considerado un impuro, un indeseable, un pecador. Pero este hombre, Lucas nos comparte que este hombre, en medio de cómo lo veían las demás personas, y él cómo veía a las personas también, cómo lo juzgaban, etcétera, este hombre vio a Jesús. Y en su misericordia, el Señor lo sanó de la lepra. En su misericordia, en esa época, el Señor lo tocó, cuando era prohibido hacerlo. Entonces ahora Lucas nos va a presentar otro caso, la curación de un paralítico. Y esta curación mostró una vez más el poder sobrenatural de Jesús. Ese poder sobrenatural sobre la enfermedad. Pero aún más significativo es que esto reveló la autoridad que tenía Jesús para perdonar pecados, lo cual es un privilegio, lo cual es una facultad única que tiene Dios. Es la atribución que Él tiene, es la potestad que Él tiene como Dios. Y también ahí se puede apreciar su poder hacia la mayor necesidad del ser humano. ¿Cuál es la mayor necesidad del ser humano? Escapar del juicio eterno. Entonces, en esta noche vayamos a Lucas, por favor, que es el libro que estamos estudiando. Poco a poco estamos avanzando este libro. Lucas, capítulo 5, versículo 17. Lucas capítulo 5, versículo 17. Lo que vamos a ver, en segundo lugar, de esta serie que hoy culminamos, es en que Jesús es sanador y perdonador. Pero en esta ocasión vamos a ver la sanidad de un paralítico. Lucas capítulo 5, versículo 17. ¿Lo encontraron? Bien, bien. Vamos a leerlo. A ver. Dice: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Lo que la Biblia nos dice en esta porción es que Jesús enseñaba. Y en esta ocasión usted podrá apreciar de que ya no está Jesús en la sinagoga, ya no está Jesús dentro de la ciudad. Usted recuerde que el leproso se había emocionado de que Jesús lo haya sanado la lepra. Y Jesús le dijo, una vez que lo sanó, le dijo: ve de frente a ¿quién? ¿Se acuerdan? Al sacerdote, ¿no? Y sigue todo el proceso. Y habíamos estudiado que ese proceso duraba más o menos 8 días. Pero ¿qué pasó con el leproso? Se emocionó, se alegró tanto, se emocionó tanto de verse limpio, ya sanado, y en vez de ir al sacerdote para que él confirme que él estaba totalmente sano, lo cual Jesús le dijo que era importante para testimonio a ellos, él se emocionó y comenzó a avisar a todos los vecinos que Jesús lo había sanado. Entonces, ¿eso qué provocó? Que ya Jesús no podía penetrar las ciudades. Ya no podía ingresar a una ciudad porque la multitud lo esperaba fuera de las ciudades. Y usted sabe que también fuera de las ciudades hay una casita por ahí, una casita por allá, pero no es en sí la ciudad que está aglomerada de casas, sus calles, etc. Entonces Jesús llega a un lugar donde hay una casa, lejos de la ciudad, y comienza a enseñar ahí, ¿no? Y ahí esta casa, sin duda, se ve que era una casa más o menos grande, ahí en el campo, pero aún así, a pesar que era más o menos grande esta casa, había un problema ahí, que toda esa multitud que salió de la ciudad, que se había enterado que Jesús había sanado a un leproso, estaba allí, amontonados. Entonces, en esta casa no había cómo acomodar a esa enorme multitud que se había reunido para escuchar a Jesús y sobre todo intentar acercar a su familiar
para que al menos Jesús lo toque o Jesús realice un milagro de sanidad para los enfermos que podían haber llegado allí o alguien que haya llevado a un familiar delicado de salud. Pero ahí, en esa casa, no solamente estaba la gente con esa necesidad de ser sanada, no estaba solamente estas personas con necesidad de escuchar, y lo habíamos estudiado anteriormente también, las palabras de Jesús. Porque usted recuerde que en el griego el significado que Jesús hablara para la gente era Dios hablando. Entonces la gente quería escucharle también. Pero ahí, en medio de toda esa gente, estaban los fariseos y los doctores de la ley. Notemos lo que continúa diciendo Lucas acá. Hace un momento leímos el versículo 17, dice el 18, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho, perdón, ya me salteé, a ver, 17. Ya, de 17, para no marearnos. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados, ahí está, los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Mis hermanos, nos llama la atención esta palabra fariseos, pero los fariseos formaban parte de las 4 sectas principales judías. Por ejemplo, la primera secta que había en esa época de Jesús eran los saduceos, y los saduceos eran los sacerdotes ricos, eran estas personas que formaban parte de la élite religiosa. El otro grupo eran los celotes, y los celotes eran los revolucionarios políticos, eran los subversivos también de la época que buscaban la independencia de Roma. Los celotes se caracterizaban también porque realizaban emboscadas a los soldados romanos, les robaban sus uniformes, sus armas, algo así como hacía en los 80 Sendero Luminoso, ¿no? Emboscaba a los soldados peruanos, sea a los del ejército, la marina, la aviación o a la policía de esa época, y una vez que los emboscaban, les robaban sus armas y sus uniformes. Los celotes, bueno, en esa época pues les robaban a los romanos sus buenas lanzas, sus espadas, sus escudos, sus uniformes, sus cascos, y así poco a poco iban ellos fortaleciendo su indumentaria. El otro grupo eran los esenios, eran los monjes ascetas de la época de Jesús. Y el cuarto era lo que acaba de mencionar Lucas hace un momento, los fariseos. Y los fariseos esta palabra viene de un verbo hebreo que significa separar. Entonces los fariseos en la época de Jesús eran conocidos como los separados. ¿Por qué los separados? Porque era gente que se caracterizaba por su celo por la ley mosaica. Era gente que se caracterizaba por seguir las tradiciones rabínicas, pero muchas veces estas tradiciones rabínicas añadían a la ley de Dios. O sea, añadían leyes que Dios no había dicho. Y Jesús lo condenaba a cada momento eso. Los fariseos creían en la resurrección, creían en los ángeles, creían en los demonios. Y ellos también esperaban que el Mesías viniera y estableciera un reino terrenal. Y estaban dedicados, en este caso, a proteger y enseñar la ley de Dios. Irónicamente, este es un detalle importante, irónicamente, su celo por la ley fue lo que hizo que los fariseos, en este caso, se enfocaran radicalmente en rituales y en guardar celosamente la ley, pero de la parte externa. Ellos, los fariseos, abandonaron la verdadera religión del corazón por simple modificación de la conducta externa y por rituales, según el dato que nos da Mateo en el capítulo 15. Lo que llevó a Jesús a denunciar permanentemente, de manera mordaz, la falsa espiritualidad de los fariseos. Lucas también observa otro detalle. Lucas nos dice que aparte de los fariseos estaban otro grupo, los doctores de la ley. Y a estos también se les llama intérpretes de la ley, o más comúnmente los famosos escribas. Y los escribas eran personajes
muy eruditos, muy preparados, profesionalmente especializados en la interpretación y la aplicación de la ley. Entonces, este es el inicio que nos da Lucas en esta sección, donde Jesús está enseñando, y ahí está la gente sedienta escuchándolo, pero también ahí había un grupo de gente religiosamente especializada en la materia. Pero no solamente estaba allí los doctores de la ley, de ahí de la zona, sino que Lucas nos da otro dato, que estos señores, este grupo de personas, como los fariseos y los doctores de la ley, habían llegado de todas las aldeas. Ahora, Lucas señala que los fariseos y los escribas o doctores de la ley habían llegado de todas las aldeas, pero ¿esto qué nos demuestra? Nos demuestra el nivel de interés que las autoridades judías tenían con relación a Jesús. ¿Porque creían en él? No. Entonces ahí surge la pregunta, ¿qué había ocurrido para que los fariseos tuvieran tanto interés en Jesús? ¿Qué pasó? Usted recordará que en datos anteriores Jesús había expulsado a los comerciantes o a los mercaderes y cambistas del templo. Un caso ocurrió en Judea, provocando pues las interrupciones comerciales de los saduceos en el templo. Claro, porque ese era el negocio de los saduceos. Entonces Jesús les malogró el negocio corrupto que los saduceos tenían en el templo. Jesús dijo que no conviertan la casa de su padre en una cueva de ladrones. Jesús les hace recordar que la casa de Dios debe ser casa de oración. Algunos han llegado al extremo de decir que en la iglesia local no se debe vender nada. Ese ya es un extremo ya. Acá estamos viendo que era el negocio de los saduceos. No era nada en pro de mejorar el templo, no era nada en pro de repente de comprar algo para la casa de Dios, no, era para su bolsillo de los saduceos. Hermoso es cuando la iglesia se une, como están haciendo el caso de los hermanos de misiones, están vendiendo su papita rellena, ¿no? La papa la han traído de Jerusalén, por si acaso, hermanos, ¿ya? Si usted la come la papa, se limpia su alma. Entonces ellos con mucho amor se reúnen. Hoy día en la mañana diferentes muchachos trajeron sus papitas sancochadas y acá lo aplastaron, hicieron su papa rellena, etcétera, ¿no? Y bueno, y nadie ha muerto, gracias a Dios, nadie ha muerto, ¿ya? Entonces, y todo lo que se vende, ellos lo van juntando para su proyecto misionero, porque ellos, más o menos, hermano Javes, ¿cuándo están viajando a Lonya? El 13 de marzo, el 13 de marzo, un grupo de hermanos está viajando a Lonya, ¿no? Y usted sabe que un viaje misionero implica gastos, ¿no? El pasaje, etcétera. Entonces, y ellos están haciendo eso, ¿no? Están viendo los materiales para los niños, están viendo muchos detalles, ¿no? Y que involucra gasto. No es que los hermanos, este dinero que hemos ganado hoy día, es para irme a Saga, darme un deleite, a Megaplaza, voy a irme a los juegos mecánicos. No, es un dinero expresamente para la obra misionera. En este caso, Jesús está incómodo con los saduceos, estuvo incómodo con los saduceos porque estaban haciendo su negocio en el templo, pero para sus propios bolsillos. Es por eso que él expulsó a los mercaderes. Y ahí el interés, ¿no? Ellos estaban viendo la ocasión, o sea, lo seguían, lo perseguían a Jesús, no tanto porque creían su mensaje, sino estaban buscando una ocasión o ver algo con qué acusarle, buscar algo para condenarlo. Por eso que lo seguían, no tanto porque creían en sus palabras. La Biblia nos dice también, a través de Lucas, que el poder de Dios estaba con Jesús para sanar. O sea, mis hermanos, Jesús ministraba en el poder del Padre, en total sumisión al Padre y bajo la guía del Espíritu Santo para sanar. Y esto es un mensaje poderoso para cada uno de nosotros, hermanos, hermanas.
Si bien es cierto, Dios sigue sanando hoy cuando Él lo decide. Algunos de nosotros sabemos que hay casos de personas que han estado muy delicadas y Dios obró sanidad. Dios obró sanidad. La iglesia se unió en oración y Dios obró sanidad. Porque Él le place hacerlo. Pero no es que uno caprichosamente dice, bueno, tú tienes esta enfermedad y te declaro sano. No, eso depende de Dios. Y acá Jesús lo hacía bajo el poder del Padre, en sumisión al Padre y en el poder del Espíritu Santo. Sobre todo también bajo la guía del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque muchas de las sanidades que obró Jesús cuando estuvo aquí en la tierra eran para cumplir una profecía en el Antiguo Testamento. O sea, no es que Jesús se le ocurrió hacer un milagro así por así. Ay, me bajaron un paralítico del techo, ya bueno, voy a sanarlo. O lo sano o no lo sano, ya voy a sanarlo para tener más seguidores. No. O sea, todo era un cumplimiento de una profecía indicada en el Antiguo Testamento. Ahí se ve la sumisión, ahí se ve el plan de Dios. Jesús sometiéndose al poder de Dios, al plan del Padre y sobre todo bajo la guía del Espíritu Santo. ¿Cuál es el desafío para nosotros como creyentes, hermanos, hermanas? Jesús sabía que había gente con mucha necesidad. Y Él se sometió a su Padre desde un inicio para cumplir el plan del Padre. Un día usted y yo estábamos en tinieblas, un día usted y yo estábamos bajo condenación, sin esperanza, pero un día nos presentaron el Evangelio de Jesucristo, el plan de salvación. Y ahí tomamos la decisión de aceptar a Jesús en nuestra vida. Pero ahora que ya tenemos a Cristo, entendemos lo que Dios desea que cada uno de nosotros hagamos. Que nos sometamos al plan del Padre, que nos sometamos a ese hermoso plan y bajo la guía del Espíritu Santo. Si andamos en el Espíritu, vamos a ser de gran bendición en nuestro hogar, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestro país y en el mundo. Pero si andamos en la carne, vamos a hacer de tropiezo al avance de la obra del Señor. Cada uno conoce cuál es su batalla. Cada uno conoce cuál es su lucha. Cada uno sabe cuál es su debilidad. Y tiene que rogar a Dios en oración que Dios no permita que esa debilidad te siga paralizando para cumplir y someterte al plan de Dios aquí en la tierra. Jesús sabía que Satanás está al acecho y ya Jesús había sido tentado. Sabía que Satanás no descansa. Sabía que Satanás es el enemigo número 1 contra el plan de Dios a realizarse en la tierra. Jesús lo sabe. Pero más adelante el apóstol advierte a todos los cristianos que tengamos cuidado porque Satanás anda como ¿qué? Como león, buscando ¿quién? Te quiere devorar, pues hermano, hermana. Te quiere devorar. Satanás es el más interesado en que nosotros no cumplamos el plan de Dios aquí en la tierra. Y hay tantas personas que espiritualmente están enfermas, como el caso del leproso, ahora como el caso del paralítico. El leproso representa el pecado y las consecuencias del pecado. El paralítico también representa cómo el pecado paraliza a las personas. Les paraliza totalmente. Y no pueden hacer nada para Dios porque espiritualmente están muertos. Y Dios quiere que nosotros seamos los instrumentos, que andemos en ese poder, para que con el mensaje glorioso del Evangelio, estas personas que están bajo la lepra espiritual o bajo la parálisis espiritual, puedan, en este caso, con el mensaje de Jesús y aceptando a Cristo, sean como el caso del leproso, limpiados, purificados, y como el caso del paralítico, sean pues sanados interiormente en sus corazones,
para que puedan servir al Cristo vivo, para que a través de sus cuerpos la palabra de Dios corra. Ahora, conozco el caso de una persona que estuvo paralítica y esta persona, cuando aceptó a Jesús, Dios no obró una sanidad en este caso, no volvió a caminar esta persona, seguía paralítica, pero eso no fue impedimento para que esta persona se sometiera al plan de Dios. Y esta persona comenzó a predicar primero en su casa, ganó a su familia para Cristo. Luego esta persona comenzó a predicar en el lugar donde estudiaba y se iba haciendo conocida esta persona. Luego los pastores comenzaron a invitarla para que dé su testimonio, y luego organizaron una campaña evangelística y invitaron a esta persona para que dé su testimonio en estadios. No volvió a caminar, pero se dio cuenta esta persona que Jesús la pasó de muerte a vida. Espiritualmente ya no era paralítica, se convirtió, ella decidió someterse a la voluntad de Dios y ella obedeció al Señor en ser una persona que compartía su fe a todo el mundo. Usted puede caminar, usted puede correr. Dios me concedió el privilegio de conocer personas que no sabían leer, pero igual tenían su Biblia marcada y le hacían leer al inconverso las partes pintadas. Y estas personas, si bien no sabían leer, pero tenían buena memoria, y le explicaban al oyente lo que habían aprendido en el culto y los ganaban para Cristo. Usted puede leer. Esta es una persona muy capacitada y usted tiene todas las ventajas, pero sobre todo, ¿cuál es la ventaja mayor que tenemos con nosotros? Que el Rey de Reyes y Señor de Señores habita en nosotros. Si personas paralíticas han proclamado el Evangelio de Cristo, personas ciegas han proclamado y están proclamando el Evangelio de Cristo, y todas personas con limitaciones están proclamando el Evangelio de Cristo, ¿qué impide a usted que lo proclame? ¿Qué impide? Y Jesús, pues, él andaba bajo el poder del Padre, en sumisión al Padre y bajo la guía del Espíritu Santo para sanar. Nosotros tenemos un mensaje poderoso en este libro que sana espiritualmente a toda persona que no conoce a Cristo. Lo sana. ¿Lo cree o no lo cree? Amén. Ese poder de Dios, el mensaje de salvación está aquí. El mensaje que transforma. Pero también la Biblia nos dice que apareció un grupo de hombres. Note lo que dice Lucas capítulo 5, versículos 18 y 19. Dice: y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarlo adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Mis hermanos, ahora Lucas acá nos dice que trajeron un paralítico. Y en Marcos capítulo 2, versículo 3, nos dice la cantidad de amigos. Eran 4 amigos, o sea, 4 hombres que trajeron a este varón. Y que era pues este hombre paralítico era una de las tantas personas enfermas con un problema físico que buscaba desesperadamente a Jesús. Por sus propios medios no podía. Y mis hermanos, yo creo que usted tome en cuenta algo. Vivimos cada día rodeados de tantas personas. No necesariamente porque físicamente puedan estar paralíticas, pero estas personas no pueden llegar a Jesús. ¿Por qué? Porque espiritualmente están paralizados. A ellos no les nace indagar sobre Jesús, no les nace saber más de Jesús. ¿Por qué? Porque espiritualmente están muertos. Están muertos, hermanos. Pero usted y yo tenemos vida, y vida en abundancia.
Disfrutamos cada día de perdón de pecados. Tenemos en nuestros corazones que rebasa en el amor de Dios a través de Cristo. Tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Y nosotros somos los instrumentos del Señor para poder traer a estas personas a los pies de Jesús. Y esta persona paralítica, al no poder acudir a Jesús por sí mismo, contó pues con el apoyo de sus amigos leales y decididos que lo ayudaron. La palabra de Dios dice que cuando estamos en Cristo, somos enemigos de Dios. Pero en el momento que aceptamos al Señor, ya no somos enemigos, somos amigos. Y Dios espera, y Cristo sobre todo, que nosotros seamos amigos leales de Él. Y solamente un amigo leal cumple por amor y por gratitud el plan del amigo que lo ha rescatado, del amigo que lo ha salvado. Y qué honor que Dios a través de Cristo ya no nos vea como enemigos, sino como amigos. Y como Él mencionó en el Antiguo Testamento que Él solamente a un personaje le llamó amigo, y ahora nosotros que tenemos a Cristo, Él nos llama amigos. Ya no somos sus enemigos, y solamente Dios a sus amigos les revela su plan. Y qué privilegio, qué honor que Dios nos haya revelado su plan. Entonces, como amigos de Dios y como amigos de Cristo, el mundo que no conoce a Cristo nos debe ver también como amigos leales. Ese vecino que no tiene a Cristo te debe ver como un amigo honesto, un amigo íntegro, un amigo leal. Que tú tienes un mensaje verdadero, un mensaje puro, un mensaje que no lo va a dañar, un mensaje que no lo va a lastimar, porque ese mensaje es el mensaje de Jesús, el mensaje de esperanza, el mensaje que sí puede transformar la vida de una persona, el mensaje que sí puede salvar un hogar, una familia, el mensaje que puede inclusive transformar una nación, porque es poder de Dios a través de Jesús. Y Dios nos invita esta noche a tomar conciencia, mis hermanos. Dios realmente necesita amigos, así como estos amigos que llevaron a esta persona que estaba paralítica. La Biblia no nos dice cuál fue la causa de su parálisis, pero sí, lamentablemente en la época de Jesús, a las personas paralíticas las veían como personas que fueron castigadas por Dios. Mis hermanos, en nuestra sociedad, muchas veces a las personas que tristemente han fallado por algún tipo de asunto, de repente se sumergió en las drogas, en la marihuana, en la delincuencia, en la prostitución, etcétera, etcétera, etcétera. Y como seres humanos marcamos, como seres humanos señalamos, como seres humanos ya como jueces condenamos. Pero déjeme decirle algo y recordarle algo, que Dios también envió a Cristo para pagar un alto precio por la vida de ellos también. Sea homosexual, travesti, lo que sea, con todas las 500 ideologías que puedan haber a inventar ellos, también Cristo derramó su sangre por ellos. Y nosotros tenemos que llevarle el mensaje de esperanza. Ellos no tienen a Cristo, no lo tienen. Pero allí en la época de Jesús, estas personas eran marginadas también. Es cierto, no le expulsaban de la comunidad como lo hacían con el leproso, pero estaban ahí, arrimados, arrinconados, ahí en su hogar. Y la gente no los trataba como un leproso, pero los consideraban personas castigadas, sancionadas por Dios por algún pecado. Entonces estos amigos procuraron ingresar a la casa. Después de llegar, dice, a la casa donde Jesús predicaba, los amigos del paralítico procuraban llevarle adentro, pero no podían hacerla a causa de la multitud. Y el público no se hacía a un lado, mis hermanos, para dejar entrar estos 4 hombres que lo llevaban.
Y interesante porque aquí la multitud va a formar dos barreras. Y tengamos mucho cuidado con esto, porque nosotros podemos caer en ser barreras para que la gente venga a Jesús. Pero la primera barrera es con sus propios cuerpos. Muchas veces nuestra vida misma puede ser un obstáculo, un impedimento para que muchas personas vengan a Jesús. Yo le pregunto en esta noche, ¿cómo está su testimonio en su comunidad? Dentro de su ambiente familiar, con su tío, sus hermanos, sus parientes. ¿Cómo está su relación con ellos? ¿Cómo está su testimonio ante ellos? Probablemente usted es una piedra de tropiezo para que ellos vengan a los pies de Jesús. Y estas personas formaron esa barrera con sus cuerpos. Pero también la otra barrera era la barrera de sus corazones. A ellos no les importaba que había una persona con una urgente necesidad. Una urgente necesidad. Una persona que no podía valerse por sí misma. No podía llegar a Jesús. Entonces había personas que le ayudaban, pero la gente tenía tan duro su corazón que no les importaba la necesidad de esa persona. Y mi hermano, yo le pregunto a usted, ¿cómo está su corazón ante la necesidad de las personas que no conocen a Cristo? ¿Te da igual que si esa persona se muere se vaya al infierno? ¿No te importa que esté bajo condenación? ¿No te importa que esta persona esté siendo consumida por el pecado cada día y que va a terminar muriendo y sin Cristo y en el infierno? ¿No te afecta eso? ¿No te interesa? ¿No te preocupa? Tú estás tranquilo porque ya tienes a Cristo. Tú ya estás tranquilo porque ya si te mueres te vas a la presencia del Señor. No vas a pasar por el infierno porque ya tienes a Cristo. Pero hay personas que muchas veces no pueden llegar a Cristo porque caemos en la trampa del egoísmo. Y no nos interesa el futuro espiritual de estas personas. Mis hermanos, ahí afuera hay cientos, miles de personas. Y acá en el Perú, la urgencia de presentar a Cristo, la urgencia de no tener corazones endurecidos ante la voluntad y el plan de Dios. Este país que está sumergido en la delincuencia, este país que está sumergido en la corrupción, este país que está sumergido y aplastado ya por las ideologías antidios. Se necesita urgente un pueblo de Dios, una iglesia que sí se someta al plan de Dios y diga, sí Señor, aquí está, úsame para anunciar tu mensaje, tu palabra, a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo, a mis familiares que están bajo condenación. Qué triste es ver a un creyente que esté pues poniendo alguna de estas dos barreras, su mal testimonio o su egoísmo, el egoísmo de su corazón. Y estos amigos, al ver que la multitud hizo una barrera, subieron al techo y lo bajaron delante de Jesús. Un dato así que la mayoría de las casas en Israel solo tenían un piso y las vigas atravesaban las paredes y sostenían el techo, se fijaban en la parte superior de las paredes para formar un patio cerrado al cual se accedía por unas escaleras. Y las casas más grandes tenían un tejado entre las vigas, como era el caso de esta casa. Y después de mover algunas de las tejas y excavar el techo, los 4 hombres bajaron al paralítico o a su amigo, colocándolo delante de Jesús. Yo le pregunto a usted algo, hermano, hermana. Hasta ahora, ¿qué ha hecho para ganar a sus familiares para Cristo? Porque acá no se trata de que, qué bonita la historia, ¿no? Se subieron, lo hicieron descender, qué linda historia. Pero hay una multitud indiferente
que no dejaba que el paralítico se acercara, o sea, que los amigos lo llevaran. Y una persona, cuando se le carga, no es liviana, pesa. Y entre 4 hombres se siente el peso. 6, bueno, ya se alivia el peso, pero 4 se siente el peso de una persona. Y ellos han tomado el tiempo para subirlo al tejado y luego descenderlo. Entonces, hasta ahora usted, ¿qué ha hecho para llevar a una persona a los pies de Jesús? ¿Qué ha hecho usted? ¿Qué ha hecho usted? Porque eso requiere una acción, requiere un esfuerzo. Y para que ellos hayan llegado a este punto de subirlo y luego hacerlo descender, requirió esfuerzo, requirió una acción muy fuerte. Luego Lucas nos va a mencionar las palabras de Jesús. Note lo que dice el versículo 20. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. O sea, los hombres abrieron paso y para asombro de la multitud, un hombre inmóvil, yacía en una camilla y era lentamente bajado en medio de todos hasta el suelo frente al Señor. Y este fue un momento dramático, con todos los ojos puestos en Jesús para ver cómo él iba a reaccionar. La Biblia no nos menciona ni que los amigos y el paralítico le dijeran algo a Jesús. No menciona nada de eso la Biblia. Simplemente la Biblia menciona que este hombre tenía una necesidad física, y esa necesidad física era evidente ante Jesús y era evidente entre todos los presentes que estaban allí. Pero algo vio Jesús en los amigos de este hombre. Algo vio Jesús en los amigos de este paralítico. Jesús vio la fe de ellos, porque la Biblia dice, al ver él la fe de ellos. O sea, Jesús vio la fe de estos 4 amigos. O sea, estas personas sí creían en Jesús. Estas personas estaban convencidas. Para que estas personas llevaran a este hombre a Jesús, estas personas ya lo habían estado siguiendo. Ya lo habían escuchado su mensaje. Ya sus corazones habían sido tocados. Y sus corazones, el poder de la palabra hizo que sus corazones fueran sensibles a la necesidad de su prójimo. Entonces Jesús vio la fe de ellos. Y luego le dijo al paralítico: hombre, tus pecados te son perdonados. O sea, vemos acá a Jesús enfocado primero en el asunto más importante de la necesidad de este hombre, su salvación espiritual. Ahí se enfocó Jesús. Él quería sanidad, pero había algo más importante que esto. Jesús sabía que el hombre deseaba desesperadamente el perdón de sus pecados. Mis hermanos, el perdón es tanto la mayor necesidad de la humanidad como regalo más importante de Dios y el único medio para la bendición en esta existencia y en la vida eterna en el cielo. Usted recuerde que Jesús vino al mundo para salvar a su pueblo de sus pecados. Jesús vino y dijo que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados en su nombre. Esto todos nosotros lo sabemos. Eso está en Mateo 1:21, en Hechos 10:43, en Hechos 26:18. La Biblia insiste, y el perdón es el mensaje permanente de la Biblia. El perdón, el mensaje del perdón. Y Dios, si usted nos está visitando en esta noche, Dios quiere perdonarle sus pecados. Muchas personas admiten que han pecado. Muchas personas honestas reconocen de que no merecen el cielo porque son pecadores. Y la Biblia dice que el que dice que no ha cometido pecado, le hace a Dios mentiroso. Porque Dios dice que no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busca a Dios. Todos somos pecadores, todos hemos cometido pecados. Entonces, el ser humano necesita perdón. Y ese es el mensaje de las Escrituras, el perdón de Dios. Entonces el Señor, consciente de que el paralítico tenía fe verdadera de arrepentimiento, el Señor en su propia autoridad divina
le extendió perdón total y permanente. Y ahí viene el asunto. Note lo que menciona la Biblia. Versículo 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¡Qué pregunta tan fuerte! O sea, los fariseos, los doctores de la ley, se quedaron horrorizados, se indignaron porque Jesús se creyera con derecho de perdonar los pecados del paralítico. Y ellos comenzaron a cavilar en sus corazones, dice Lucas. Y en este caso la palabra cavilar viene de una palabra griega que es dialogizomai. Y esta palabra significa reunir diferentes razones y considerarlas. O sea, en este caso, los doctores de la ley con los fariseos, digamos, tenían toda la razón en su aseveración de que nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Bueno, hasta ahí están bien. En un sentido, ¿no? Que el pecador es limpiado, hecho justo y que nunca más será culpable o condenado siempre y cuando Dios lo perdone. Pero ellos no entendían que tenían ahí a Jesús. Ellos no entendían que solo Jesús era el legislador, era el juez, y que solamente Jesús podía perdonar el pecado y eternamente, ya que todo pecado es definitivamente contra Dios. Pero ellos estaban con sus corazones tan endurecidos que no aceptaban ese mensaje que Jesús estaba dando allí. Más bien, mis hermanos, los líderes religiosos dijeron que Jesús hablaba blasfemias. Y ellos estaban diciendo que Jesús era tan solo un hombre, que Jesús no era un Dios encarnado. Y acá surge esto, ¿no? Al afirmar la autoridad para perdonar pecados, aquí hay dos cosas. O Jesús era Dios, o Jesús era un blasfemo. O sea, acá o es Dios o es un blasfemo. O sea, acá no hay término medio. Ahora, en la época de Jesús, mis hermanos, habían tres tipos de blasfemia. Y por cierto, la blasfemia era el delito más atroz en el pensamiento judío, ya que era una afrenta directa hacia la persona de Dios. Y los judíos tenían tres niveles de blasfemia, para ser más claro, tres niveles. El primer nivel era cuando se blasfemaba a Dios al hablar mal de su ley. Ese era el primer nivel, ¿no? El segundo nivel, bueno, era calumniar a Dios, hablar mal de Dios o maldecir a Dios. Y el tercer nivel que usaron para acusar al Señor, considerada pues en este caso la más grave, era asumir los derechos y las prerrogativas de Dios, o usurpar el papel de Dios, o actuar como si fuera Dios. Este tercero y más grave tipo de blasfemia es la que usaron los escribas y fariseos para acusar a Jesús. Porque recuerde usted que en una ocasión nos comparte el Evangelio que los escribas lo acusaron a Jesús por creerse igual a Dios. Pero luego Lucas nos va a compartir la respuesta de Jesús. Note lo que dice el versículo 22 al 25. Dice: Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa. ¿Qué dice? Glorificando a Dios. Glorificando a Dios. Mis hermanos, esto era una prueba más clara de su deidad. Jesús, a pesar de que estos hombres cavilaban en sus corazones, Él no protestó
porque lo hubieran malinterpretado. Jesús no protestó porque los doctores de la ley lo vieran como un maestro más o un profeta más, que solo ofrecía el perdón de Dios. No. Lo que hizo Jesús fue desenmascarar sus pensamientos no expresados y aumentar más bien la confrontación. Jesús lo retó con esta pregunta: ¿qué caviláis en vuestros corazones? Demostrándoles que Él es Dios, demostrándoles que Él sí sabía lo que ellos pensaban. Y Él estaba demostrando que solamente Dios es omnisciente. Y Él estaba ahí demostrándoles que sí sabían lo que estaban pensando y conversando. Pero la otra pregunta fue también: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. ¿Qué es más fácil decir? Jesús se da cuenta la dureza de corazón de estos hombres. Pero realmente, hermanos, para estos hombres era fácil escuchar y lo veían fácil también decir: tus pecados te son perdonados. Toda la comunidad sabía que este hombre era paralítico. Pero Jesús, recordemos, se enfocó en la necesidad espiritual de este hombre, su perdón, su necesidad de salvación. Y estos hombres dijeron: este está diciendo blasfemias. El único que puede perdonar pecados es Dios. Pero acá hay algo que tener en cuenta, hermano, hermana. El resultado final de la salvación no será juicio, sino glorificación, cuando los creyentes serán liberados para siempre de todas las consecuencias y efectos del pecado, tanto en el hombre interior como en el exterior. Y ellos tendrán almas perfectas, estarán libres del pecado y tendrán cuerpos glorificados, libres de enfermedad y muerte. Y ya que esto requería perdón de todos los pecados, realmente el Mesías, el Dios encarnado, debía demostrar poder para quitar las consecuencias del pecado, lo que implica perdón. Y en ese momento Jesús estaba a punto de hacer las dos cosas. La respuesta a la pregunta del Señor es: ¿qué habría sido más fácil? ¿Decir al paralítico que sus pecados estaban perdonados? Porque no había forma de confirmarlo. Si el Señor estuviera aquí, y supongamos que ustedes son los fariseos y los escribas, y si el Señor le dice a cada hermano David: ¿tus pecados te son perdonados? Bueno, no había cómo confirmarlo. Y ahí está el hermano paralítico. No había cómo confirmarlo o negarlo de manera práctica. Pero Jesús decidió hacer el obvio milagro de curación física para que ellos supieran que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús se volvió hacia el hombre que yacía en la camilla y le dijo: a ti te digo. O sea, después de decirle: tus pecados están perdonados, le dice: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Levántate, o sea, ya estás perdonado. Toma tu lecho, o sea, tu pecado ya no te agobia, ya no te pesa. Ahora yo lo he tomado. Vete a tu casa, te espera el cielo, las moradas eternas. Ya no estás condenado a las moradas del infierno. Él tiene toda la autoridad, porque es el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido del Padre. Y Él es el que reina en nuestro corazón. Esa era la prueba de fuego. Jesús acababa de mostrar a todos que es Hijo de Dios, que es el Mesías esperado. Esa era la prueba. No podía negar ahora sí su poder. No podía negar que ahí estaba presente el Mesías, que tiene autoridad para perdonar y confirmar ese perdón con el poder sanador. Estos hombres decían: habla blasfemias. Este habla blasfemias. Él decía: ¿qué caviláis en sus corazones? ¿Qué más fácil decir?
tus pecados te son perdonados, o decir, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Las dos cosas juntitas. Jesús no esperó, van a ver que la otra semana este hombre se va a sanar. No. Él es el Hijo de Dios. Él es el Rey de Reyes. Y en ese momento lo perdonó y en ese momento lo sanó, porque Él es Dios. Él es Dios. Por último, la Biblia nos dice las palabras de la gente. Note lo que dice el versículo 26. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Amén. Hoy hemos visto maravillas. Hermano, voy a hacer lo que hizo el hermano Jonathan. Y para eso voy a ponerme estos lentes que ven sus corazones. Mira que tal con su costado, sin asustarte, por supuesto, y dile que es una maravilla. Bueno, a tu esposa no le digas tú eres la mujer maravilla. No te desenfoques. Eres una maravilla. Ya, a ver. Mira, Angie no le quiere decir a su hermana que es una maravilla. La envidia, los roces, ¿no? ¿Ah? ¿Ya le dijiste a tu hermano, Nelson? ¿Le dijiste a David que es una maravilla? ¿Tú, David? ¿No? Pastor, acá hay que reprender, ¿ah? ¿Ya? Estás vetado, dice, estás vetado. La gente decía, hoy hemos visto maravillas. Pero veamos algunos detalles aquí. Dice que ellos, al ver lo que Jesús hizo, ¿no?, que lo perdone sus pecados y lo sana, dice que todos estaban sobrecogidos de asombro. O sea, sobrecogidos significa tomar, asirse de, ¿no? Y está ahí, sobrecogido está unida con la palabra asombro, o sea, y dice, y todos sobrecogidos de asombro, o sea, asombro viene de una palabra griega éxtasis, o sea, fuera de, éxtasis, estar, o sea, de ahí la transliteración es éxtasis y se traduce asombro. O sea, Lucas usa esta palabra para referirse a cualquier desplazamiento en referencia a la mente de aquella alteración de la condición normal, mediante la cual la persona es arrojada fuera de su estado natural, de tal manera que cae en trance. Entonces, lo que quiere decir que Jesús, al obrar este maravilloso milagro, todos quedaron asombrados al punto de quedar inmóviles, asombrados. Pero acá adentro había una lucha. Acá adentro había una lucha en su mente, en aceptar o negar lo que estaban viendo. Y no solamente eso, sino que también todos estaban llenos de temor, producto del acontecimiento que había ocurrido. ¿Por qué? Porque todos habían comprendido que estaba ante ellos la santidad, el Mesías. Y el Mesías mostrando el poder de Dios de perdonar pecados y sanar. Ellos estaban asombrados, en éxtasis, inmóviles, con la boca abierta, pero con una lucha, ¿no? Creo o no creo, creo o no creo, porque ante ellos tenían que reconocer que estaban ante la presencia de Dios. Y los que creían decían, hoy hemos visto maravillas. Pero había un grupo que no creía, los escribas o los fariseos y los doctores de la ley. O sea, lamentablemente no todos se convencieron de la deidad o divinidad de Jesús, a pesar de la prueba evidente. Ahí está, el Hijo de Dios, demostrando que venía del Padre con poder y autoridad. Pero los escribas y los fariseos no le creyeron. Pero había personas que sí le creyeron y decían, hoy hemos visto maravillas. La gran pregunta en esta noche es, de repente usted que nos visita, ¿usted le cree a Jesús?
Usted entiende, a la luz que hemos visto esta noche, que Jesús está enfocado en su perdón. Jesús está enfocado en su perdón. Jesús sabe que usted ha pecado. Y Jesús sabe que por causa de su pecado usted está condenado al infierno. Y Él ha venido para pagar un alto precio que usted no puede pagar. Usted no puede pagar nada por su salvación. Todo lo que usted haga por su salvación no sirve. Todo lo que usted intente hacer para el perdón de sus pecados no sirve. Es por eso que el Cordero puro y sin mancha vino a dar su vida por usted en una cruz. Él vino a pagar la deuda que usted tenía contra Dios. Él vino a pagar las ofensas que usted cometió contra Dios. Él tomó sus pecados. Se hizo maldito por usted y por mí. Porque la Biblia dice que todo aquel que es colgado en un madero es un maldito. Y Él se hizo maldito por usted y por mí. No había otra manera. El Cordero puro y sin mancha dio su vida por usted en la cruz de Calvario. Para que hoy usted tenga la oportunidad de poder venir ante Dios y decirle: Padre, reconozco que he pecado. Reconozco que no merezco el cielo por causa de mi pecado. Pero ahora en la Biblia entiendo que Jesús pagó un alto precio por mí. Y hoy lo acepto, lo recibo en mi vida como mi único y suficiente Salvador personal. No hay otro. No hay otro. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En la epístola dice, ¿no?, que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay otro camino. No hay otra medicina para la enfermedad del pecado. El único que puede librarte de la condenación eterna es Jesucristo. No hay otro. No lo hay. El único que puede sellar perdón de tus pecados es Jesucristo. El único que te puede librar del infierno es Jesucristo. No hay otro. No lo hay. Y es a Jesucristo a quien tú tienes que recibir en tu vida, en tu corazón en esta noche. ¿En qué grupo estás? ¿En los grupos que dicen: hoy hemos visto maravillas? ¿O en el grupo que solamente cavilaba en su corazón? O sea, no le creyeron. ¿Qué vas a hacer en esta noche? ¿Le vas a creer o no le vas a creer? ¿Le vas a aceptar o no le vas a aceptar? Les invito a cerrar sus ojos un momento. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero también la Biblia dice: el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre Él. Yo quiero invitarle a usted, si aún no recibe a Cristo, que pueda recibirlo hoy en su vida, que pueda aceptarlo en su corazón. Si usted realmente desea que sus pecados sean perdonados y usted desea desea tener la plena seguridad que el día que muera va a ir a la presencia del Señor, permítame orar por usted en esta noche. Si usted desea que intercedamos por usted, solamente le pido que levante y baje su mano. Usted no tiene que venir aquí a hablar al público. El día que usted muera, usted va a tener que rendir cuentas de sí. Ninguno de nosotros vamos a estar hablando por usted. Yo quiero animarle en esta noche para que usted acepte a Jesús y sea su Salvador personal. Si usted desea aceptar a Cristo, yo le invito a levantar y bajar su mano. Hablaré en esta noche. Yo deseo aceptar al Señor. Yo sé que no he robado, no he matado, pero la Biblia dice que soy un pecador. Dios dice que no hay justo ni un uno. Y el día que muera no quiero irme al infierno, yo quiero irme a la presencia del Señor. Si usted realmente desea irse a la presencia del Señor,
Solamente levante y baje su mano en esta noche, por favor. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que desea aceptar a Cristo? Mis hermanos, también este ha sido un mensaje contundente para cada uno de nosotros. Un mensaje donde Dios nos invita a imitar la fe de los amigos de este paralítico. Dios nos invita a no tener un corazón egoísta, a no tener un corazón que obstaculice el avance de la obra de Dios, sino que Dios nos invita y nos anima y nos desafía a tener un corazón donde amemos a las personas que no tienen a Jesús y le llevemos el plan de salvación, que compartamos ese plan de salvación a ellos que están alejados de Dios. La responsabilidad es grande y requiere esfuerzo, acción. Si usted desea que Dios le dé más amor por las almas, si usted desea que Dios lo continúe usando en esta gran obra de proclamar el Evangelio, permíteme apoyarle en oración, hermano, hermana. ¿Habrá alguien? Pastor, yo deseo que Dios me use. Deseo ganar más almas. Deseo, a la luz de la palabra de Dios, obedecerle al Señor, andar en sumisión al poder del Padre, al plan del Padre, a la guía del Espíritu Santo, cumpliendo la voluntad del Señor. ¿Habrá alguien que lo desee de todo corazón? Solamente levante y baje su mano, permíteme orar por usted. ¿Habrá alguien? ¿Algún creyente en Cristo? Dios te bendiga. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga. Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más en esta noche? ¿Habrá alguien más? No quiero tener un corazón endurecido ante la necesidad que hay. Hay una necesidad inmensa de predicar el Evangelio en todo lugar. No quiero tener mi corazón endurecido. ¿Habrá alguien más que pida oración? ¿Habrá alguien más? Vamos a orar, vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú, Señor, has tocado corazones. Señor, no es uno, sino tu Santo Espíritu el que obra, Señor. Y Padre, te rogamos para que no seamos insensibles a la gran necesidad que hay, Señor. Hay tantas personas que no tienen a Jesús. Hay tantas personas, Señor, que están espiritualmente condenadas, Señor, y no conocen de tu amor, no conocen del sacrificio de Cristo en la cruz. Oh Señor amado, te rogamos, Señor, para que nosotros anunciemos el mensaje vivo, la palabra viva, Señor, que transforma el corazón de toda persona. Oh Dios, rogamos, Señor, pues, que tú, Señor, nos uses poderosamente, sometiéndonos a tu plan soberano. Te rogamos por las personas que han escuchado tu palabra por primera vez, que tu palabra siga obrando, que el Espíritu Santo siga obrando, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, hermanos.